Que la gracia, la paz y el amor de nuestro gran Dios y Salvador sea con todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por darnos la oportunidad una vez más de poder estar con ustedes compartiendo la palabra del Señor. Gracias a los pastores por la confianza y a todos ustedes por la recepción. Y hoy vamos a compartir algo que el Señor ha estado trabajando con nosotros y creo que también para ustedes puede ser de mucha bendición. Ahora bien, además de la alegría y el gozo de poder estar con ustedes en esta mañana aquí, tengo que reconocer que como un hombre débil necesito la ayuda del Espíritu Santo para poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Así que yo le invito por favor a que ore conmigo, incline su rostro y vamos a pedir al Señor que nos ayude. Padre, en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, te damos gracias porque nos has permitido poder estar reunidos y adorarte, bendecir tu nombre, porque tú eres bueno y para siempre son tus misericordias. Pero ahora queremos escuchar tu palabra y la vasija que has seleccionado necesita de tu ayuda. Así que, Señor, suplicamos, danos un corazón para recibir la instrucción, pero también usa a esta vasija que imperfecta depende de tu gracia y del poder del Espíritu Santo para ser usada por ti. Así que, Señor, estamos en tus manos. Nos alegramos y nos gozamos en este día del Señor y nos alegramos al saber que tú tienes cuidado de nosotros. Oramos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, si tienen su Biblia, por favor acompáñenme a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 11 en adelante será nuestro texto bíblico que estaremos compartiendo y estudiando en esta hermosa mañana. Si ya lo tienen, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, y leo en la Nueva Biblia de las Américas. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo a los malhechores y alabanza a los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empléenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. Dios nos bendiga con su palabra. Imagínese que usted o que alguien es trasladado para vivir en una ciudad, en un país lejano, diferente al suyo, con costumbres diferentes, con leyes diferentes, con un idioma que no entiende. Bueno, imagínese el dominicano en los Estados Unidos, en un país asiático, o aquellos extranjeros que vienen a nuestros países, ellos tienen ese tipo de experiencia. Aunque físicamente esta persona que se ha trasladado a otro país está presente en dicho territorio, él sabe que no pertenece allí. Él sabe que su ciudadanía se encuentra en otro lugar que dejó atrás. Este viajero en dicho territorio tiene que respetar las leyes de ese país, pero su identidad y su lealtad está con su patria. Queridos hermanos, de la misma manera, nosotros los cristianos estamos en este mundo como extranjeros y peregrinos, según dice el texto que hemos leído.
Y como extranjeros y peregrinos sabemos que estamos de manera provisional y temporal en este mundo en el que vivimos. Pero nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos. Pedro en la porción que hemos leído nos recuerda que somos personas que estamos de paso en este mundo. Somos peregrinos, somos extranjeros en un mundo extraño porque es un mundo que no vive de acuerdo a nuestros valores, a nuestros principios. Un mundo que no tiene la misma cosmovisión que tenemos nosotros. Un mundo en el que aunque vivimos aquí tenemos que someternos y respetar las diferentes leyes y autoridades, pero nuestra lealtad principal y fundamental tiene que estar con nuestro Dios en el reino de los cielos. Así que hoy tengo el honor de compartir con ustedes esta porción y la vamos a titular Extranjeros en un mundo extraño. Extranjeros en un mundo extraño. Y vamos a ver cómo el apóstol Pedro nos enseña la manera en cómo un extranjero debería vivir en este mundo que es antagónico a los principios y valores del reino de Dios. Pero antes de entrar en estas lecciones que da el apóstol Pedro, permítame ponerle un poquito en contexto. Pedro, ustedes lo conocen, ¿verdad que sí? Aquel discípulo del Señor impetuoso, sobresaliente, en donde quiera que se mencionan las Escrituras. Este hombre que estuvo dispuesto pues a persuadir al Señor a que no muriera. Este hombre que negó a Jesucristo 3 veces y después de la resurrección decidió regresar a su antigua vida de pescador. Este hombre que tuvo Jesús que ir a buscarlo, tener un encuentro con él y un paseíto por la playa, en el cual el Señor Jesucristo le preguntaba a Pedro, ¿me amas? Y él le respondía, ¿tú sabes, Señor? Yo te quiero. Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te quiero. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y una tercera vez, Pedro, ¿me quieres? Si yo le digo a mi esposa, te amo, y ella me responde con me quiere, ahí hay problemas serios. No sé qué sería más serio, si eso o que ella le eche agua al concón de la comida. No sé cuál sería más problemático para nosotros. Lo interesante de todo esto es que este Pedro es lleno del Espíritu Santo en el capítulo 2 de Hechos y a partir de ahí es una persona distinta. Ahora ya adulto, mucho más maduro, le escribe a estos hermanos, capítulo 1, versículo 1, nos escribe quiénes eran, estaban dispersos en diferentes regiones y estos hermanos estaban atravesando momentos difíciles. Estos hermanos a los cuales Pedro le escribe estaban siendo perseguidos, estaban siendo burlados, estaban siendo menospreciados, se le estaba tratando injustamente, se estaba hablando mal de ellos, mintiendo, y estaban atravesando momentos bastante duros y Pedro tiene la intención y el propósito en esta carta de alentarlos, de animarles, de fortalecerlo con ese corazón pastoral de Pedro y que una simple leidita de la carta nos daremos cuenta que el apóstol Pedro amaba a estos hermanos, que estaba preocupado sinceramente. En el primer capítulo nosotros encontramos al apóstol hablando de temas importantes, hablando de la predestinación, hablando del evangelio y cómo ese evangelio ellos lo habían recibido, hablando de una exhortación fundamental a una vida santa. Le habla de su identidad en Cristo en el capítulo 2 y ahora Pedro pasa a compartirles cómo vivir esa nueva identidad que tenemos en Cristo en un mundo que es antagónico a nosotros. O sea, amados hermanos, que si usted está pasando por un momento difícil, Primera de Pedro es su carta. Si usted está siendo injustamente tratado, Primera de Pedro es su carta. Si usted está atravesando
por una prueba bien fuerte. Tal vez Primera de Pedro es una carta con la cual usted debería hacer sus devocionales en estos días, porque Pedro habla a una audiencia que está atravesando un tipo de situación como esta. Ahora, el apóstol Pedro pasa a compartir con estos hermanos algunas instrucciones de cómo un extranjero, cómo estamos viviendo en un mundo que se opone a la cosmovisión cristiana, en un mundo en el que está en una plena y total enemistad contra Dios. Así que como creyentes necesitamos saber cómo debemos conducirnos. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que batallan contra el alma, que se abstengan, que rechacen, que no satisfagan esos deseos pasionales, que no corran en el mismo desenfreno que este mundo. Absténganse de las pasiones o los deseos carnales. ¿Y qué son las pasiones o los deseos carnales? Creo que la mejor forma de dar una definición a esto es poniéndolo práctico. Y vamos a ver el catálogo que el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5, versículo 19 en adelante nos brinda una lista de manifestaciones de estos deseos carnales. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto. Subraye eso, por favor, en su corazón. Contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¡Wow! 15 manifestaciones y el apóstol Pablo no pretende ser exhaustivo. Deja en punto suspensivo la lista y añade, y cosas semejantes a estas. O sea, que hay manifestaciones carnales, deseos carnales, pasiones que combaten contra el alma, que aunque no estén literalmente escritas dentro del catálogo de manifestaciones que dice la Biblia, pertenecen y son parte. Y debemos de abstenernos. Y Pablo advierte contra las cuales les advierto. Amados hermanos, el mismo apóstol Pablo, versículos siguientes, nos dice en el versículo 24, que los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El creyente no puede ni debe vivir satisfaciendo los deseos de la carne. Esas pasiones que batallan contra el alma, contra el espíritu, que se oponen a la voluntad y al deseo de Dios. Y como ciudadano del reino de los cielos, una manera de vivir adecuadamente es abstenernos. Es no satisfacerla. En Romanos 13, versículo 14, antes bien, vístanse del Señor Jesucristo y no piensen en proveer para las lujurias o pasiones de la carne. Queridos hermanos, es por nuestro bien y por el bien de los demás y por el bien del Evangelio que nosotros debemos de abstenernos de esas pasiones carnales y deben ser una prioridad para nosotros no satisfacerla. Si no lo hacemos, estaremos propensos a caer en un estado
en el que pudiera no haber retorno. La lucha, amado hermano, es real. La batalla contra esos deseos carnales que combaten contra el alma es real y debemos de resistirnos. Permítame ponérselo de una manera práctica en 3 ejemplos. Debemos de combatir el deseo lujurioso de nuestro corazón. Ese deseo que es alimentado y estimulado al exponernos a contenidos sexuales muy explícitos e implícitos. Para vencer esta pasión carnal es necesario alejarnos y no exponernos a este tipo de contenido, limitando nuestro tiempo en los usos de los dispositivos electrónicos que son generalmente el principal medio de transmisión de estas cosas. En muchos casos será necesario ser más drástico y eliminar de manera completa el uso de estos dispositivos. Las estadísticas son alarmantes en cuanto a hombres y mujeres viendo contenido inadecuado. Y lo duro del caso es que estas estadísticas están igualmente alarmantes entre líderes y pastores. Como extranjeros en este mundo extraño, debemos de abstenernos de las pasiones y los deseos que combaten contra el alma. Debemos de combatir el deseo carnal de pagar mal por mal, o sea, ese deseo de venganza que muchas veces albergamos en el corazón y que se manifiesta cual fiera hambrienta que quiere devorar a ese infractor que nos ha afectado. Si tienes estos impulsos, amado hermano, te invito a que no te deje dominar por estos, sino detente, piensa, ora al Señor, no tomes ninguna acción hasta que estés calmado y sobrio. Piensa en lo que la Biblia enseña sobre la venganza. Dijo el Señor, mía es la venganza, yo pagaré. Guarda, querido hermano, tu corazón de este veneno mortal. Ama, perdona, aunque te duela, aunque te duela. Un último ejemplo, debemos de combatir el deseo materialista que viene y se convierte en un ídolo del corazón. La ambición de tener más y de tener el mejor carro, la mejor casa, la mejor ropa, el mejor empleo pueden llegar a convertirse en una avaricia que afecte nuestra vida espiritual, desplazando a Dios del corazón y estableciéndose como el nuevo Dios al que adoramos. Cuidémonos de no dejarnos llevar por las sutilezas del consumismo y no confundamos lo que necesitamos con lo que queremos. Tú necesitas un dispositivo electrónico para comunicarte y trabajar, pero no necesariamente necesitas el iPhone 16 que quiere este pastor que está predicando. Tú puedes necesitar un vehículo cómodo, pero no necesariamente el vehículo de lujo que adoras en tu corazón. Amén o ayayay. Debemos de cuidarnos de no correr en el mismo desenfreno y pasiones en el que este mundo nos impulsa. Absténganse del deseo. No confunda necesidad con deseo. Habiendo dicho esto, me parece conveniente dejarlo hasta ahí y pasar a la siguiente instrucción que encontramos en el versículo 12.
Como extranjeros en este mundo debemos mantener una conducta irreprochable. Ok, si era difícil lo que acabo de decir, ahora esto viene y se pone en nivel Dios, como dicen los muchachos de hoy. Versículo 12. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras o de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¡Wow! ¿Algunos de ustedes han escuchado la expresión, yo no tengo cola que me pisen? ¿Verdad que sí? Es una expresión que comúnmente el dominicano utiliza para referirse a que en cuanto a su conducta en algún área en específico se ha comportado de tal manera que su conciencia está tranquila y que no hay nadie que pueda levantar el dedo para acusar. Yo me hago la siguiente pregunta, hermano. Es una pregunta retórica para que usted no me responda, pero usted la piense en su corazón. ¿Usted puede decir, yo no tengo cola que me pise? Piense en los lugares que usted ha vivido. ¿Puede decir que usted no tiene cola que le pise? En los trabajos en el que usted ha sido empleado, ¿puede decir que no tiene cola que le pise? En los lugares donde usted ha estudiado, ¿puede decir que usted no tiene cola que le pise? En las iglesias por las cuales usted ha pasado, ¿puede decir que usted no tiene cola que le pise? Bueno, algo parecido es lo que el apóstol Pedro está intentando compartir con nosotros. Él utiliza un término interesante, mantengan. Y esto es bueno prestarle atención porque este verbo está en un estado presente, lo cual nos indica que la acción que se está realizando está en proceso y no tiene un fin determinado. Mantengan. Y esto es como lo siguiente. Imagínese que usted tiene un problema de colesterol alto. Va al médico, el médico le da unas instrucciones, por supuesto lo pone a dieta y le pone la cita para una fecha X. Se espera que desde el momento que usted salga del consultorio de ese médico, ya usted esté en dieta, modo dieta. El chicharroncito, el picapollo, usted llama al pastor Harold y él se lo come, pero usted no puede comérselo, porque usted está a dieta. Usted debe de bajar de su colesterol. Esa dieta debe ser mantenida estrictamente como fue indicada hasta el momento de la siguiente cita para ser evaluado y ver cómo van las cosas, y dependiendo de cómo estén las cosas, pues entonces el médico puede ser un poquito flexible, aunque a veces, y los que son médicos, ¿verdad? No me dejan mentir, a veces le dejan la dieta, aun cuando el colesterol ya esté medio normalizado. Si usted no mantiene la dieta, cuando usted llegue a la próxima consulta, adivine lo que va a pasar. El colesterol va a estar riéndose de usted, porque va a estar alto todavía. Usted no siguió las instrucciones. Desde el momento de que usted salió del consultorio, usted debió estar programado mentalmente. Ya se acabaron las comidas rápidas. De la misma manera, su conducta irreprensible en este mundo extraño tiene que mantenerse. Ahora, permítame hacer algunas observaciones sobre esto que está diciendo el apóstol Pedro. En primer lugar, amado hermano, mi conducta irreprochable, intachable, se presupone que ya yo la tengo, no es que yo voy a tenerla. Mantengan. O sea, está dándonos a entender el apóstol que ya estos hermanos
estaban viviendo con una conducta irreprensible, irreprochable. Una segunda observación que quiero hacerle a esto es que mi conducta dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, entre los no cristianos, debe de ser la misma, irreprochable. Mantenga entre los gentiles. Cuando usted esté dentro de la iglesia, usted debe de ser un santico. Y cuando esté fuera de la iglesia, adivine, usted debe de ser un santito. Y utilizo el término jocosamente, ¿verdad? No lo malinterprete. Se supone que lo que está hoy aquí es lo mismo que tiene que estar allá. Déjeme mostrárselo de otra manera. En el 2019 se estrenó una película cristiana, dominicana, llamado Cristiano de la Secreta. Incluso la canción fue bastante famosa. Yo soy cristiano de la secreta y ando camuflajeado para que nadie lo sepa. Yo soy cristiano tipo camaleón, de aquellos que no se distinguen en el montón. Esa película trata de un personaje, su personaje principal se llama Eddie, que Eddie era un hombre de Dios dentro de la iglesia. Él oraba, él predicaba, él ayunaba, él hacía vigilia. Bueno, mantenía una conducta envidiable dentro de las cuatro paredes de la iglesia. Pero fuera de la iglesia, como que la cosa era distinta. En la película hay una escena que se hizo sumamente famosa. Y fue la escena donde unas personas fueron buscando a este individuo, Eddie, al barrio donde vivía, y le preguntan a una niña que si conocen a un cristiano que se llama Eddie. Y la niña, muy gestosa, ¿sabe cómo son las niñas chiquitas, dominicanas, que tienen un swing terrible? ¿Cristiano? ¿Aquí no vive ningún cristiano? Eso se hizo famoso. Aquí no vive ningún cristiano. Ay, amado hermano, Dios nos ayude a no ser como Eddie, a no tener una vida cristiana en la iglesia, pero fuera de la iglesia, que no seamos conocidos como cristianos. Dios nos ayude a no vivir esa vida de hipocresía. Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable. Una tercera observación que quiero hacerle con respecto a lo que el apóstol Pedro nos está diciendo en este versículo 13 es que si experimentamos calumnia, se espera que sea falsa la afirmación en contra nuestra. Mire lo que dice el texto. A fin de que en aquello que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de sus buenas obras, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Y el apóstol Pedro le está indicando a estos hermanos que están siendo tachados de malhechores injustamente, que se le están tildando de hombres y mujeres aborrecibles en la sociedad. Le está diciendo, hey, aún así, tú tienes que mantener tu conducta intachable. Y si dicen eso de ti, tienen que decirlo mintiendo. Yo estoy seguro, y es una posición muy personal, que cuando Pedro escribió esta parte, estaba pensando en el Sermón del Monte. Estoy seguro que el apóstol Pedro recordó a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:11 decir, bienaventurados serán cuando los insulten y persigan y digan todo género de mal contra ustedes. Subraya esta palabra, falsamente. Amén, guayayay. Digan todo género de mal contra ustedes
falsamente por causa de mí. Regocíjense, alégrense, porque la recompensa de ustedes entre los cielos es grande, porque si persiguieron a los profetas que fueron, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de ustedes. Amado hermano, escucha esto. Dios no va a impedir que hablen mal de usted, pero se espera que lo que digan mal de usted sea falso, que usted no dé lugar para que hagan afirmaciones de ustedes negativas y que la hagan con razón. Que no se diga de usted que usted mala paga. Hello. Que no se diga de usted que usted es una persona agresiva con su familia, con sus amigos, con sus contemporáneos. Que no se diga de usted que usted es una persona temeraria conduciendo. Ay, pisé terreno delicado. Que nuestra conducta sea nuestra defensa y no nuestras palabras. Por último, en este texto, versículo 13, la conducta irreprochable que se espera de nosotros tiene que manifestarse en buenas obras que glorifiquen a Dios, como dice Pedro. Que cuando los de afuera miren, vean, consideren esas buenas obras y no tengan otra alternativa que decir, no tengo argumentos contra ellos. No puedo hablar. No. Lo único que puedo hacer es mentir. Porque su conducta es tal que no da lugar ni siquiera a la duda. Dios nos ayude, amado hermano, a vivir vida irreprensible. Fíjense que estas dos instrucciones, usted mira a Cristo y usted ve en Cristo la perfección del cumplimiento de estas cosas. Cristo estuvo de paso como un peregrino en este mundo. Cristo se abstuvo de todas las pasiones y Él participó de carne y de debilidad igual que nosotros, pero sin pecado. Cuando usted mira la vida de Cristo, usted no va a encontrar ninguna pizca de tinieblas. No va a encontrar cómo hablar mal de Jesús. Y como estamos llamados a ser como Jesús, como estamos llamados a imitar a Cristo de la misma manera que Él fue extranjero en este mundo, porque este mundo no es nuestro hogar, pues de la misma manera nosotros debemos de vivir a la altura de nuestro Señor Jesucristo. La última instrucción que da el apóstol Pedro es que como extranjeros en este mundo debemos de obedecer al Estado y sus regulaciones. Bueno, vaya conmigo versículo 13 en adelante. Sométanse por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien ustedes enmudezcan o hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. Anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Honren a todos, amen a los hermanos, teman a Dios, honren al Rey. La Biblia es clara cuando nos indica que nosotros no somos de este mundo y que este mundo nos odiaría. Cristo hizo esta afirmación en innumerables ocasiones en los evangelios.
Pero el hecho de que no somos de este mundo y que Cristo fue a preparar lugar para nosotros, no quiere decir que tenemos licencia para comportarnos de la manera que querramos. Tenemos que seguir las instrucciones de someternos. De hecho, tanto el apóstol Pablo y el apóstol Pedro están de acuerdo en que el sometimiento a las autoridades de este mundo es obligatorio. ¿Obligatorio, pastor? Sí, obligatorio. Es interesante que esta palabra sometimiento es un imperativo. Es un imperativo. Pero permítame leer en Romanos capítulo 13 lo que el apóstol Pablo nos dice sobre esto, y en base a lo que dice el apóstol Pablo y lo que dice el apóstol Pedro, permítame darle 4 razones de por qué debemos obedecer a las autoridades. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Sométanse toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por tanto, el que resiste a la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto. Y los que se han opuesto recibirán condenación sobre sí mismos. Porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para los que hacen el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es ministro de Dios, un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por la razón del castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto también ustedes pagan impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Paguen a todos lo que deban, al que impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Creo que el apóstol Pablo, como decimos comúnmente, la bajó dura. 4 razones de por qué debemos someternos a las autoridades. En primer lugar, como mencionamos, es un imperativo, es un mandato. Pablo y Pedro están de acuerdo en que es obligatorio. Pastor, pero es que son corruptos. Sí, son corruptos, pero tienes que someterte. Pastor, es que es injusta la ley. Sí, es injusta la ley, pero tienes que someterte. Pastor, y yo voy a darle mi dinero para que ellos se hagan ricos. Tienes que someterte. No es fácil. El trago es amargo, pero hay que beberlo. Nos sometemos siempre y cuando no viole los estándares bíblicos. La única razón para rebeldía es si nos imponen leyes que vayan en contra de nuestros valores y principios bíblicos. Ahí usted tiene toda la libertad de decir, métame preso y mátenme, pero no lo voy a hacer. Pero siempre y cuando no viole estos principios y valores cristianos, pues usted tiene el llamado de parte de Dios a someterse. Ay, pastor, usted sí la bajó difícil. Segunda razón. El apóstol Pedro dice que por causa del Señor debemos someternos. El apóstol Pablo nos dice que Dios ha establecido estas autoridades. De manera que cuando nos oponemos, dice el apóstol Pablo, a lo establecido por Dios, nos estamos oponiendo a Dios mismo. Porque Dios es un Dios de orden.
Y las autoridades gubernamentales en los estados están establecidas precisamente para establecer orden. Las leyes no existen para fastidiarnos la vida. Las leyes existen para establecer orden. Así que es un imperativo número 1. Número 2, Dios mismo, por causa del Señor debemos hacerlo. Número 3, tanto Pablo como Pedro están de acuerdo con una tercera razón para someternos, es por causa del castigo. Mire lo que dice el apóstol Pedro en nuestro texto, que tanto los gobernadores y las autoridades han sido enviados para castigo a los malhechores y alabanzas a los que hacen el bien. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 13 que los gobernadores, nosotros no deberíamos temerle si tenemos una buena conducta, pero que si hacemos lo malo, deberíamos temerle, porque ellos tienen la espada de parte de Dios precisamente para castigar a los que hacen el mal. Una cuarta razón de por qué debemos someternos a las autoridades, y es parte de nuestra peregrinación en este mundo, es por causa de la conciencia, y se lo dice el apóstol Pablo en el versículo 5. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia, para que usted pueda decir con libertad: yo no tengo cola que me pisen, yo pagué mis impuestos, yo no me robo las luces rojas en los semáforos, yo espero mi turno en las filas. De manera, queridos hermanos, amigos, como dice el versículo 15 de nuestro texto, porque esta es la voluntad de Dios, esta es la voluntad de Dios. Escuche, usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios para su vida, usted quiere entender cuál es la voluntad de Dios para su vida, aquí tiene la revelación: que haciendo bien ustedes hagan enmudecer la ignorancia de los hombres insensatos. ¿Cuál es el propósito mío? Hacer el bien, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para las buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hacer el bien para nosotros es cumplir con las leyes de tránsito. Hacer el bien para nosotros es pagar nuestros impuestos y declarar lo real y verdadero, aunque no nos convenga. Amén o ayayay. Hacer el bien para nosotros es resistirnos a la invitación de sobornar o al macuteo. Hacer el bien para nosotros es cumplir con todos los requerimientos burocráticos en las solicitudes de servicio al Estado, aunque esto sea tedioso. Hacer el bien, amados hermanos, es respetar a cada oficial del Estado, aun cuando estos se comporten indebidamente. Amado hermano, comúnmente he escuchado a las personas decir que que debemos de ganarnos el respeto. Y yo no estoy de acuerdo con eso. La confianza sí se tiene que ganar, el respeto no. El respeto se brinda. Porque cuando yo respeto a alguien, eso habla de mí, no de él. Usted no tiene que esperar que alguien se gane su respeto para usted mostrarse y tratarlo dignamente como Dios manda. Usted tiene que hacerlo aún por encima del malhechor que pueda hacer. Amén o ayayay. El respeto no tiene que ganarse. Porque cuando usted respeta, eso habla de usted, no del otro. El otro tendrá que dar cuenta. Si usted tiene que llamar la atención, llámele la atención.
pero hágalo con respeto. Usted difiere con él, pues está en su libertad, difiera, pero hágalo con respeto. Que viene como un ogro arriba de ti y te va a poner la multa, y usted entiende que es injusto, pues plantéele sus argumentos, pero hágalo con respeto. En todos los países democráticos, tanto sus ciudadanos como los extranjeros tienen libertades limitadas. Pueden hacer lo que quieran siempre y cuando no altere o afecte las leyes, las regulaciones y las libertades de los demás. Pedro también nos recuerda en el versículo 16 esto, cuando dice: anden como libres, pero no usen la libertad como un pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Hay una libertad que se nos ha dado y que se nos ha brindado. Hay una libertad que las leyes establecidas en el país nos dan. Hay una libertad que en Cristo nosotros tenemos, pero esa libertad no puede ser un pretexto para yo hacer lo que está incorrecto. Dice Pedro que debemos de emplear esa libertad, administrar esa libertad como siervos de Dios, como esclavos de Dios. Como extranjeros y peregrinos, no tenemos licencia para alterar el orden público, infringir las leyes existentes, menospreciar o humillar a las autoridades emitiendo opiniones irrespetuosas e indecorosas que no son propias de un creyente. La libertad que tenemos en Cristo es una libertad para hacer lo bueno, para mostrar lo bueno, para honrar a Dios con lo bueno, para que vean a Cristo encarnado en nosotros. Amados hermanos, este mundo no es nuestro hogar. Cristo nos lo recuerda cuando dijo que Él fue a preparar lugar para nosotros en el capítulo 14 de Juan. Cristo es la razón de ser de esas instrucciones que está dando el apóstol Pedro y que hoy hemos compartido, y que como hijos de Dios, como hombres y mujeres que han sido redimidos por Cristo y que estamos de paso en este mundo, nosotros debemos de someternos a estas instrucciones del apóstol. El Evangelio de Cristo nos garantiza una ciudadanía en el reino de los cielos. Pero esta ciudadanía solo se obtiene cuando entendemos la obra de Cristo en la cruz, nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra fe y confianza en Jesús. Las leyes del reino de Dios solo se aplican a los ciudadanos del reino de Dios. Pero los beneficios del reino de Dios solo se aplican a los ciudadanos de este reino. Al final del día, querido hermano, aunque vivimos en este mundo, no pertenecemos a él. Somos llamados extranjeros y peregrinos, mostrando a través de nuestras vidas la gracia y la verdad de Cristo. Mientras respetamos las leyes terrenales, buscamos el bienestar de aquellos en nuestro alrededor, también debemos de recordar que nuestra verdadera lealtad está con el reino de Dios. Así que vivamos de tal manera que otros vean en nosotros una diferencia, una esperanza, y se sientan atraídos a glorificar a Dios por nuestra conducta. Como extranjeros en un mundo extraño, seamos embajadores fieles del Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias, porque en tu amor y misericordia nos has tenido por digno y no por algo que viste en nosotros,
sino por la obra de Cristo aplicada a nuestras vidas. Y hoy pertenecemos al grupo de redimidos, por lo cuales murió Cristo. Y nos has dado en tu palabra las instrucciones de que mientras estemos aquí, que será temporal, debemos de vivir a la altura del llamado que Cristo nos ha hecho. Señor, ayúdanos a abstenernos de las pasiones carnales. Señor, ayúdanos a vivir y mantener una conducta irreprochable. Señor, ayúdanos a poder someternos a las autoridades. Ayúdanos, Señor, a vivir exclusivamente para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchísimas gracias, mis queridos hermanos.